Te doy la bienvenida a esta masterclass en la que aprenderás a utilizar el hilo de seda y otros hilos de manera profesional, fácil y sin morir en el intento. Ensedar es una de las técnicas más fundamentales para la creación de tocados y complementos. Lo puedes utilizar para hacer flores artesanales, crear tus pomos de plumas, por supuesto para montajes de flores de porcelana o flores de cristal, pero además lo vas a poder utilizar también para montajes de complementos como broches o collares, como este que te enseño aquí. Si es la primera vez que ves un curso de Taneke School, déjame que me presente. Yo soy Carolina Machín y voy a ser tu profesora en este fantástico viaje. Estudié diseño de moda y siempre fui una apasionada de las manualidades, todas las técnicas artesanales y del color. Después de trabajar en varias empresas del sector de la moda, decidí crear mi propia marca de complementos Taneke, con una clara filosofía de todo piezas hechas a mano en España. Me costó muchísimo aprender, conseguir que alguien me enseñase realmente las técnicas, así que en 2008 decidí crear Taneke School para enseñar todas las técnicas que yo había aprendido y que a día de hoy sigo utilizando en todas mis piezas. A lo largo de este curso, domina el hilo de seda como una pro o como un pro. Aprenderás los tipos de hilo que puedes utilizar, incluso otros que no son los hilos de seda, la importancia que tiene este tipo de materiales frente a otros como el tape, y para que lo único que importe sea aprender y no vayas como pollo sin cabeza buscando los materiales, te he mandado a tu correo una lista con los materiales y sitios donde los vas a poder conseguir. Vamos a ver un poco los materiales básicos para poder comenzar. Esto es la cinta de tape, que es lo que no debes usar nunca. Este tipo de cinta es una cinta de papel autopegable que se utiliza generalmente más para floristería o en algunas ocasiones para flores preservadas, pero al ser de papel se rompe fácilmente y no te permite tirar tanto y sobre todo te empieza a dejar como los dedos pegajosos. Yo reconozco que es un material que no me gusta utilizar porque me parece que los remates y la sujeción no queda igual de bien que con un hilo. Así que la cinta de tape la vamos a desechar. Probablemente los dos hilos más conocidos son el hilo de seda 100% y el sedón o el hilo de rayón. El rayón es una fibra artificial que imita las propiedades del hilo de seda y por eso se suele utilizar también para este tipo de trabajos. Este sería el hilo de rayón, que ves que es un poquito más grueso, y este es el hilo de seda 100%. Lo vas a poder encontrar en colores o en blanco. Yo te recomiendo luego que lo pongas luego en un carrete para que el trabajo sea más fácil porque se enreda bastante. La diferencia entre los dos hilos es que el hilo de rayón, que es este de aquí, como verás es un cabo más grueso. La característica es que está compuesto por un montón de hebras, al igual que el hilo de seda 100%, pero es mucho más finito. Otros tipos de hilos con los que podrás trabajar son hilos metalizados. Tienes un montón de tipos de hilos, tanto en colores, en los dorados y los plateados. Y estos hilos generalmente suelen ser un poquito más finos, también depende de la marca y del grosor. Por ejemplo, ves estos dos dorados, este de aquí es mucho más finito que este. Y que sea fino o más grueso, la única diferencia es que tendrías o que dar más pasadas o bien ponerlo doble o triple o cuádruple, que es lo que vamos a hacer luego, para que la labor te cunda un poquito más. Otro tipo de hilos que vas a poder utilizar son los hilos de bordar o el hilo de moliné o el hilo de costura, dependiendo un poco del grosor del cabo que tenga el hilo, lo pondrás solo con un cabo o con varios. Este es un torzal, un hilo que podrías utilizar solo con un cabo. En mi caso te recomendaría que lo pusieras con dos para que te cundiese más. O el hilo de moliné, que la característica que tiene es que es un hilo que tiene 6 cabos de hilos más finos, con lo cual puedes separar y coger 2, 3, 4 o incluso si quieres los 6 para que te quede más gruesecito. Vas a necesitar también pegamento. Yo suelo utilizar estos dos. Cola blanca de carpintero con un acabado rápido, con el efecto transparente, o este tacky glue que también funciona muy bien porque es muy espesito y cierra bastante bien. También si tienes algún otro tipo de pegamento que te guste, utilízalo. Esto no es lo único que se puede utilizar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los pegamentos textiles como el de Gutermann es un pegamento que al final deja más residuo, tarda más en secarse, siempre está cayendo el pegamento, pero bueno, yo como siempre digo en todos mis cursos, tienes que buscar los materiales que a ti te gusten y con los que te estés más cómodo. Un cuenquito para poner el pegamento, tijeras, unos alicates
Y para aprender a forrar, aunque el fin de forrar con el hilo de seda sea forrar tus alambres, yo te voy a enseñar a hacerlo con un palito de madera. Y te cuento por qué. Cuando yo aprendí a trabajar con el hilo de seda, la primera vez que yo tomé contacto con esto fue con un alambre de 0,3, creo recordar, que se doblaba y se movía para todos los lados y aquello fue horrible. Creo que juré en todos los idiomas que no volvería a tocarlo. Al día siguiente me propuse volver a practicar y lo que hice fue aprender con algo que fuera más rígido. Por eso si tú empiezas a trabajar con un alambre muy grueso o con un palito de madera, te va a ser más fácil coger el truco para ir enrollando y para ir tirando, porque al final, cuando yo te decía que no utilizases el tape, porque al final no puedes tirar tanto, se te rompe, la gracia del hilo de seda o de rayón, o si utilizas otros tipos de hilos, es que puedas sujetar muy bien todo lo que vayas poniendo, no tengas que estar poniendo pegamento, siempre solo que sea con la propia tensión que estás ejerciendo al forrar. Así que vamos a comenzar con el hilo de rayón y te cuento el truco. El hilo de rayón, que en algunas web también lo vas a encontrar como hilo de seda. Debes fijarte en la composición, de todas formas, sino para diferenciarlo ya sabes que el hilo de rayón tiene un cabo más grueso y el hilo de seda más fino. Vamos a comenzar forrando el palito de madera. Mi consejo es que hagas varias veces este proceso para que tú vayas cogiendo el truco y cuando lo tengas ya más o menos dominado empieces a pasarte a alambres más gruesos, por ejemplo un 0,8, un 0,9. Cuando ya tengas eso dominado te vas bajando a un alambre cada vez más fino, pero no empieces por el más finito porque eso es como si quieres aprender a dibujar y el primer día te plantan una paleta con óleos y un lienzo de 1,70 m. Lo primero que vamos a hacer es coger una hebra. No tiene que ser excesivamente larga, puede ser como el doble más o menos de la longitud que vas a forrar. Si quieres cortas un poquito más para que sea más cómodo. Cuando vayas a forrar siempre se trabaja solo con la hebra, no vayas trabajando sin cortar la hebra porque se te va a enredar todo y sobre todo vas a notar, si consigues los dos tipos de hilos, vas a notar que el hilo de rayón se abre más o se enreda un poquito más que el de seda 100%. Lo primero que vamos a hacer es humedecer la punta de la hebra. Si llevas los labios pintados como yo, procura no pasarle el labio que te lo cargas. Y lo colocas de esta manera, sujetando con una mano la hebra al palito y dejando la hebra por detrás. ¿Ves? Así. Ahora vamos a coger un poco de cola y le damos en la parte de arriba. Y empiezas a enrollar. Te voy a enseñar dos opciones, a mí me gusta más que quede planito, pero bueno. Tú empiezas a enrollar y el truco de esto está en que vayas tirando, que vayas tensando de aquí del hilo, porque así cuando tú empieces a hacer montajes y poner plumas o flores de porcelana, conseguirás que no se caigan esas piezas y no tengas que estar poniendo pegamento cada poquito. Entonces vas enrollando y si solo enrollas, que es lo que estoy haciendo yo ahora, lo que te va a pasar es que te va a quedar como una especie de cordoncito. Y lo que queda chulo en el hilo de seda es que quede completamente plano. Así que te voy a enseñar el súper truco para que te quede limpio, finito y plano. En vez de ir enrollando así, tal cual, lo que vas a hacer es abrir el hilo con los dedos. ¿Ves? Vas a girar un poco esa hebra para separar. Yo te contaba al principio que el hilo de rayón está compuesto por un montón de hebras que son muy muy finitas, entonces lo que quiero es que lo abras con este gesto de la mano, así, y vayas dando unas pasadas. Cada poquito pones el dedo y peinas. Y es importante que peines con las yemas de los dedos y no con las uñas, porque lo que harías es partir esos hilitos tan finos que tiene el hilo y entonces se te empezarían a quedar como despeluchado. Vuelves a abrir y vas dando unas pasadas. Abres con los dedos y peinas. Vuelves a abrir, das una pasada y peinas. Si tuvieras que parar por lo que fuera,
Puedes coger un puntito de cola, no hace falta que pongas mucho, y quitas el exceso, de tal forma que el hilo no se te suelta, porque si no lo estás sujetando o no le estás poniendo pegamento, el hilo se te iría a la porra. Y así continuarías. ¿Qué pasa? Que hay veces que te es más fácil, por ejemplo a mí ahora se me está clavando el palito, entonces me es más fácil girar e ir al lado contrario. Haría lo mismo, cada poco pongo el dedo y peino. Y cuando quiero terminar, lo apoyo en un dedo, corto el sobrante y a esta hebra que me queda aquí suelta es a la que le doy el pegamento, que aquí por ejemplo en vez de un puntito sí que pongo un poco más para que quede todo bien sujeto. Y giras en el mismo sentido en el que estabas forrando. Aquí ves cómo hemos empezado, que queda como es una especie de canutillo, y sin embargo aquí es donde te queda liso, que es lo chulo de esta técnica. Si quisieras seguir forrando y te has quedado sin hilo, como ha sido mi caso, vuelves a cortar otra hebra, vuelves a humedecer la punta y la colocas igual, un poco más abajo para que puedas sujetarla con el dedo, y donde te quedaste la última vez vuelves a poner cola, y aquí ya lo que voy a hacer es empezar a abrir el hilo. Abres el hilo así y ya continúas bajando. Cuando empieces a practicar vas a notar una cosa, y es que los dedos, yo suelo tirar bastante, además el meñique como que lo meto mucho hacia adentro, te molesta. No lo fuerces, no te tires media hora haciendo esto, es mejor que abras y cierres la mano para que no se te quede adormecida. Y ves, continúas, cada poco pones el dedo para que no se te suelte, porque si yo ahora suelto se me iría todo y tendría que deshacer y volver prácticamente al principio. Peinas con las yemas de los dedos y continúas. Y cuando veas que no puedes sujetarlo bien, que no tienes fuerza con la mano con la que estás sujetando el palito, pones el dedo o sujetas con otra mano y te vas al lado contrario. Esto prueba a ver a ti cómo te es más fácil. A mí, para agarrar bien, cuando quiero que algo esté muy bien sujeto, voy mejor en este sentido. Pero en algunas ocasiones voy más rápido si solo forrar un alambre, voy en el sentido contrario porque voy más rápido, pero tengo menos fuerza para agarrar. Y aquí continuaría peinando y terminando hasta donde yo quisiera. Y cuando termino sujeto el hilo con un dedo, me apoyo, corto esta hebra y la impregno con la cola. Y ahora tendrías ya el alambre forrado. Si te fijas aquí se nota un poquito el empalme que he hecho, pero te queda mucho más profesional el sedón abierto y liso que con el canutillo. Para que veas la diferencia vamos a hacerlo con el hilo de seda 100%. Como te decía, el de seda es mucho más fino, así que aquí tienes dos opciones: o trabajar con la hebra que saques y tendrás que dar más pasadas, o sacar una hebra muchísimo más larga y ponerla en doble para conseguir el mismo grosor de la del rayón, que es lo que voy a hacer yo. Cojo una hebra más larga y me he pasado un poco, Y ahora ya tendría este grosor de hilo que es más parecido al de rayón. Lo puedes hacer de las dos maneras, lo que pasa es que es verdad que si vas a forrar vas mucho más rápido cuando tienes más cantidad de hilo que si tienes un hilo finito. Por ejemplo, la técnica de las flores con hilo de seda, a mí me gusta utilizar la seda finita tal cual viene, porque las flores quedan con un acabado mucho más finito.
pero insisto que lo puedes hacer también con otros hilos para crear efectos diferentes. Y vamos a comenzar exactamente igual. Voy a cortar esto, que es el comienzo. Voy a humedecer la punta porque ves que además esta se abre muchísimo más. La humedeces un poco. Cogemos otro de los palitos. Estos palitos además luego los puedes reciclar para ir cogiendo el pegamento, o sea que aquí no se tira nada. Lo colocas igual y haces lo mismo, empiezas a separar un poco con el dedo, verás que el hilo de seda 100% te va a resultar más fácil de abrir que el hilo de rayón y se enreda menos, se abre menos, ¿vale? Entonces daríamos el pegamento y comenzamos a forrar. Y el proceso es exactamente igual. Cada poco tiempo voy poniendo un dedo para sujetar ese hilo y peino. Le voy dando las pasadas, sujeto y peino el hilo. Y ves que me está quedando totalmente plano, igual que en el rayón. De hecho, si yo hubiera un montaje con el hilo de rayón y con el hilo de seda ya terminada la pieza, son muy similares. Quizás se nota a lo mejor un poquito más por el brillo. La seda tiene un brillo más potente, pero te van a funcionar igual. Te lo digo porque lo puedes probar con los dos, o bien a lo mejor solo hay uno de los que puedas conseguir, pero que puedes trabajar indistintamente. Y haría igual. ¿Qué te molesta? Puedes darle la vuelta y lo trabajas en el otro sentido. O incluso, si quieres, esto te funciona mejor cuando lo hagas con alambres, porque te va a costar menos girarlo. Pero, por ejemplo, si tienes que estar forrando alambres para los nervios de las flores o para cualquier montaje así que solo necesites un alambre, puedes hacerlo de esta manera, que es girando. En vez de girar y mover la mano con la que llevas el hilo, giras la otra. A mí con el palito me cuesta más, pero ya te digo que cuando tú ya te veas que manejas esta técnica y empieces a pasarte a los alambres, vas a ver que es mucho más fácil girar el alambre que girar el palito. Así que aquí lo voy a terminar así y rematamos igual. Me voy al final del cabo, impregno un poco de cola y giras en el sentido en el que estabas forrando el palito. Aquí ves los dos, tanto el hilo de rayón como el hilo de seda 100%, y ves que de aspecto es prácticamente lo mismo, así que no te preocupes si no consigues el de seda 100% y encuentras el de rayón, o al revés. Y ahora vamos a ver cómo quedaría con un hilo de costura o un hilo de bordar, porque también quedan unos acabados muy chulos en mate y que lo puedes utilizar en montajes, en collares, en broches, en lo que quieras. Sobre todo también porque ese sí que es un hilo que vas a poder conseguir súper fácil. Voy a trabajar con el hilo de moliné, lo podrías hacer perfectamente con el torzal, pero en ese caso lo que haría es ponerlo doble para que me cunda un poquito más. Vamos a utilizar el de moliné y haces lo mismo, comienzas cortando una hebra. Yo me suelo pasar los hilos de moliné, son esos que vienen como en madejita. Yo me los suelo pasar a este tipo de cartones, que son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda de una mercería, o incluso si te quieres hacer tú con unos cartoncitos o con unas pinzas, no tienes problema. Cortas la hebra. Aquí, por ejemplo, no hay que humedecer la punta porque no se suele abrir tanto. Y lo que sí tendrías que hacer es dividir. Ya te dije antes que los hilos de moliné tienen 6 hilos finitos, y lo que tendrías que hacer es separarlo. Yo voy a coger con 3, lo puedes hacer con 2 o con 4, como te venga bien. Y además luego este tipo de hilos, a mí me gusta mucho tener un montón de colores. Ya no bordo, hace tiempo que no bordo, pero te viene muy bien cuando tienes que hacer cualquier tipo de costura. En vez de estar cogiendo carretes, tengo este hilo que me vale o para coser, o para bordar, o para forrar. Si no lo has usado nunca, es bastante fácil. Coges un poco con los dedos, separas y ves que tienes ahí los cabos para poder ir separando.
Como te decía, voy a coger 3 y lo que tienes que hacer es ir separando. Cuando lo tengas separado, vamos a comenzar a hacer el mismo proceso que hemos visto antes con el rayón y con el hilo de seda. Ya tengo separados los 3 y los 3 cabos, me dejo este apartado y ya te digo que además es un hilo que luego lo puedes utilizar para coser o para lo que necesites. Cogemos otro palito más. Y hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos dando cola un poco en la punta. Ay, que se me va. No pasa nada, estas cosas pasan siempre. Y comenzarías a enrollar. Lo mismo, cada poco sujetas y peinas. Es verdad que este hilo no se abre tanto. Yo creo que ya lo tengo como manía de trabajar tanto con el otro, pero bueno, sí que es verdad que me gusta ir desenredando y abriendo el hilo. Vas haciendo pasadas y vas tirando. Y harías, cada poco sujetas el hilo, peinas y lo mismo, vas abriendo. Como ves, el hilo de seda y el hilo de rayón te cunde más. Quizás aquí a lo mejor en vez de con 3 cabos lo hubiera podido hacer con el cabo entero, con los 6 hilos e ir abriéndolo. Eso también lo tienes que ir probando tú para que veas qué es con lo que te encuentras más a gusto. Lo mismo en la posición, si ves que estás más a gusto en este otro sentido, pues lo haces. Siempre cuando trabajas técnicas artesanales, aunque te lo enseñe sea quien sea, tienes que buscar tú la forma en la que te resulta más fácil y con la que te sientes más cómodo o cómoda para poder trabajar. Cuando quieras terminar, lo apoyas en el dedo, cortas el cabo que sobra, impregnas con la cola y giras en el mismo sentido en el que estabas trabajando. Y aquí ves las 3 opciones para poder trabajar. Así que has visto el truco que te va a dar la clave para trabajar con el hilo de seda como una pro o como un pro, que es mucho más fácil de lo que pensabas y que lo único que tienes que hacer es repetir hasta que tú le cojas el truco y poder pasarte a los alambres y que te sea más cómodo. Porque has visto que yo he ido tirando, el palito de madera hace que no se doble. Si empiezas por un alambre, lo que te va a pasar es que se te va a ir doblando. Y hemos llegado al final de la masterclass. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado con esta técnica tan fundamental y tan básica para la creación de tocados y de complementos. Así que ahora solo te queda practicar. Recuerda que siempre es más fácil con el palito e ir bajándote luego a los alambres, un alambre más grueso, un 0,9, 0,8, para pasarte luego a un 0,7, un 0,6, hasta que puedas conseguir forrar un alambre de un 0,3 o un 0,2. La práctica y la repetición es la clave de cualquier técnica artesanal. Y como te decía al comienzo del vídeo, para que solo te concentres en practicar, te he mandado un email con las direcciones donde poder conseguir este tipo de hilos. Ha sido un placer tenerte en esta lección y gracias por haber elegido Tanneke School para aprender. Y si tienes cualquier duda, puedes contactar conmigo en info@tanneke.com o en Instagram en el perfil de Tanneke School.